Continuamos con lo que serían las vísceras del tórax. En este caso, en esta exposición, vamos a hablar de lo que sería la segunda parte de las vísceras del tórax. Una vez que hemos concluido con todo lo que sería la explicación correspondiente al tema de cavidades pulmonares, los pulmones, su irrigación, inervación, drenaje linfático y drenaje venoso, nos toca hablar ahora de lo que sería la parte central de esa cavidad torácica, donde van a estar incluidas las vísceras del tórax restantes. En este caso vamos a hablar de todo lo que sería el mediastino y más precisamente todo lo que está relacionado con el corazón y sus coberturas, más los grandes vasos adyacentes. Entonces, vamos a hablar primero de lo que sería el mediastino. Cuando hablamos de lo que corresponde a este mediastino, ya habíamos indicado que toda la cavidad torácica estaba dividida en tres partes: las cavidades pulmonares a cada lado y centralmente lo que era el mediastino. Entonces, una vez que hemos acabado de hablar todo lo que correspondía a cavidades pulmonares, es decir, pleuras, pleura parietal, pleura visceral, lo que serían los estructuras relacionadas con la pleura, como sus porciones, los recesos pleurales, las líneas de reflexión pleurales y todo lo que correspondía a pulmones, vamos a hablar de esta parte central que aquí se ve ocupando un espacio intermedio entre ambas cavidades pulmonares, que es el mediastino. Entonces, hablando de lo que es el mediastino, vamos a decir que es el compartimento central de esta cavidad torácica. Lo estamos viendo aquí y aquí. En este caso lo estamos viendo en lo que sería en sentido anteroposterior, y aquí lo estamos viendo en lo que sería un corte en el cual lo vemos en sentido lateral, es decir, aquí podríamos verlo en un corte frontal o coronario y este sería en un corte sagital. Lo que vamos a ver entonces es que este mediastino se encuentra ocupando la porción más central de lo que sería la cavidad torácica, desde lo que sería arriba la apertura superior del tórax, también conocida como entrada torácica, hasta lo que sería la apertura inferior del tórax, también conocida como salida torácica funcional. Ya habíamos visto por qué se llamaba entrada torácica, porque la mayor parte de las estructuras se dirigen en sentido hacia el mediastino, y esta era la salida torácica porque es la región por la cual muchas estructuras desde el tórax se van a dirigir hacia lo que serían las partes más inferiores del tronco, en este caso lo que sería el abdomen. Entonces, como estamos viendo, este mediastino se va a extender en sentido anteroposterior desde lo que sería el esternón en la parte anterior hasta las vértebras torácicas en la parte posterior, y por tanto en la parte superior e inferior bloquean los estrechos torácicos, arriba limitado lateralmente por lo que es la primera costilla y anteriormente por lo que es el borde superior del manubrio del esternón. En la parte inferior va a estar limitado ese estrecho o apertura torácica inferior por este músculo que es el diafragma. Habíamos dicho que es el principal músculo de la respiración, inervado por el nervio frénico que se originaba en raíces C3, C4 y C5. La parálisis de este músculo provocaba una parálisis respiratoria. Aunque en apariencia da la impresión de ser una estructura en cierta forma rígida, más o menos digamos que inmóvil, que se queda siempre en esa posición, pues siempre está limitado por estructuras rígidas tanto anterior como posteriormente, y a los lados está limitado por lo que serían las cavidades pulmonares. Tenemos que decir que este mediastino es una región altamente dinámica, es decir, se van a producir un montón de movimientos, empezando por los movimientos cardíacos, pero también hay movimientos en lo que serían grandes vasos. En este caso estamos viendo la aorta ascendente, el arco de la aorta y la aorta descendente. También en lo que serían otro tipo de arterias como el tronco arterioso, el tronco conocido como arterias pulmonares y sus ramas, la rama pulmonar izquierda, la rama pulmonar derecha, y otras estructuras como por ejemplo las que estarían pasando, las veríamos especialmente en lo que sería la parte más superior. Tendríamos ahí la tráquea, que también es móvil, y especialmente el esófago, que puede distenderse cuando pasan alimentos y si no se encuentra colapsado. Entonces estamos viendo que este mediastino es una región altamente dinámica y que contiene pues varias estructuras, algunas como el corazón importantísimas y otras muchas que son estructuras huecas, como estamos viendo, vasos, esófago o tráquea básicamente. Para su estudio lo vamos a dividir artificialmente
en un mediastino superior y un mediastino inferior. Estas están separadas por lo que sería el plano transverso del tórax que estamos viendo ahí. Este va a ser un plano que vamos a trazar a partir de lo que sería el ángulo esternal, también conocido como ángulo de Lewis, que está a nivel de la articulación manubrio esternal, es decir, la que se encontraba entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Lo hemos visto en pared torácica. Y este plano lo vamos a dirigir hacia atrás como una línea totalmente horizontal y se va a ir a alojar a lo que sería el disco intervertebral entre la vértebra T4 y la vértebra T5. Entre esas dos vértebras torácicas se va a ir a proyectar este plano transverso. Entonces el plano transverso del tórax divide en un mediastino superior y un mediastino inferior a todo esto que es el mediastino. Ahora lo que sería este mediastino inferior o la parte inferior de ese mediastino, todo lo que quede debajo del plano transverso del tórax, pero encima de este diafragma, lo vamos a dividir en tres pedazos o tres porciones, tres bloques o compartimentos. Vamos a tener un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. ¿Qué va a delimitar a estos bloques o a estos compartimentos? El mediastino anterior va a ser todo lo que se encuentre delante del pericardio. El mediastino medio es todo lo que se encuentra encerrado por el pericardio. Y el mediastino posterior va a ser todo lo que se encuentre detrás o posterior a ese pericardio. Entonces ya tenemos las tres subdivisiones de lo que sería el mediastino inferior. Cada uno de estos compartimentos del mediastino va a tener diferentes estructuras y va a ser estudiado por separado, tanto en los cursos de anatomía típicos como en esta exposición que vamos a ir hablando, de forma tal que sea un poco más fácil la comprensión. Entonces, primero vamos a hablar de lo que sería el mediastino medio, debido a su importancia. Entonces nos vamos a referir primero a sus coberturas más externas, que sería en este caso el pericardio, y luego nos vamos a referir a su contenido, especialmente centrándonos en lo que sería el corazón. Como estamos viendo eso ahí, esta parte corresponde a lo que es el mediastino, aquí se ve lo que es el pericardio. Por tanto, estos serían los límites laterales del mediastino. Todo lo que quede inmediatamente por detrás de este esternón hasta este pericardio sería el mediastino anterior. Todo lo que está dentro del pericardio, mediastino medio, y todo lo que no vemos porque está detrás es el mediastino posterior. Entonces empezamos hablando de eso que era el mediastino medio. Lo estamos hablando, como estamos viendo, en un corte sagital que se ve aquí. Entonces básicamente aquí adelante tendríamos el esternón, por aquí atrás tendríamos las vértebras, o más precisamente los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas, y aquí lo que estamos viendo es el corazón en un corte sagital con todas sus coberturas. Entonces vamos a empezar hablando primero de lo más externo, que es el pericardio. Este pericardio es una estructura fibrosa. Va a estar compuesto por lo que es el pericardio fibroso y luego vamos a tener el pericardio seroso. El pericardio fibroso va a ser la parte más externa y es una estructura resistente, gruesa y opaca y está recubierto en su cara interna por una de las partes del pericardio seroso. En este caso lo que se conoce como pericardio parietal es parecido a lo que teníamos en la pleura, que se dividía también en dos partes. Teníamos una pleura parietal que delimitaba lo que era toda esa cavidad con las estructuras adyacentes y un pericardio visceral que estaba adherido a la víscera de su nombre o denominación. En este caso tenemos algo muy parecido, solo que aquí aparece una estructura adyacente que es el pericardio fibroso. Entonces, marcando como siempre con colores de forma tal que sea un poco más fácil el entendimiento, vamos a marcar lo que sería las dos partes del pericardio. Lo que corresponde al pericardio fibroso lo vamos a hacer en este color. Y como hemos dicho, la parte más externa, más gruesa, resistente, es opaca, se va a encontrar
si ustedes quieren, delimitando por la parte más externa a lo que sería todo lo que sería el mediastino medio, es decir, va a encerrar a todo lo que es el mediastino medio. Luego tenemos la otra parte que es el pericardio seroso. Ese pericardio seroso lo vamos a hacer en verde y en 2 tonalidades. Este pericardio seroso sería alguna estructura prácticamente análoga, es decir, muy similar a lo que era la pleura a nivel de las cavidades pulmonares. Entonces este pericardio lo vamos a dividir en 2 partes, un pericardio parietal que lo vamos a hacer en un verde un poco más oscuro y que es el que se encuentra revistiendo la parte interna de ese pericardio fibroso. Por tanto se encontraría pues dando toda la vuelta como estamos viendo ahí. Luego tendríamos la otra parte de ese pericardio, lo vamos a hacer con un verde un poquito más claro, de forma tal que se note que es una estructura diferente, pero que también forma parte de lo que sería este pericardio seroso. Esta otra capa de pericardio seroso se denomina pericardio visceral y también se le conoce como epicardio. Como estamos viendo, va a ser una continuación básicamente de lo que sería ese pericardio parietal, igual que ocurrió en las pleuras. Son básicamente la misma estructura, solo que una va por fuera y la otra va por dentro. Una va adherida a la pared o a las estructuras adyacentes y otra va adherida al órgano o víscera, de ahí sus diferentes denominaciones. Muy bien, ahí tenemos lo que se conoce como pericardio seroso. La parte más externa adherida al pericardio fibroso es el pericardio parietal en verde oscuro. Y la parte más interna adherida a lo que sería la víscera lo conocemos como pericardio visceral, también conocido como epicardio, es decir, al mismo tiempo que lo conocemos como una parte del pericardio, también es considerado una de las capas del corazón. Por tanto, se puede estudiar en ambas estructuras, como parte de los pericardios o como parte de las capas del corazón. Luego vamos a pasar a ver todo lo que es el corazón. Antes de pasar, entre ambas capas de lo que es el pericardio seroso vamos a tener un espacio que se denomina como cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica va a tener también un líquido que estamos viendo ahí en celeste, es decir, todo este espacio entre ambos pericardios o entre ambas capas del pericardio se conoce como cavidad pericárdica. ¿Y qué tiene esta cavidad pericárdica? Como en el caso de lo que eran las pleuras, va a tener un líquido, en este caso se llama líquido pericárdico. ¿Y cuál es la función de ese líquido pericárdico que ocupa todo este espacio? También va a tener funciones similares a lo que era la pleura. En este caso, este líquido pericárdico va a servir para lubricar las superficies de ambos pericardios y disminuir así lo que sería el rozamiento. También va a tener la función de las funciones inmunitarias, como hemos dicho, puede contener una pequeña cantidad de glóbulos blancos normalmente, excepto en el caso de que haya infecciones, traumatismos o inflamaciones, donde estos glóbulos blancos, los reactantes de fase aguda de las proteínas inflamatorias, van a aumentar en gran cantidad. Porque va a ser importante también este espacio, que es el espacio pericárdico. Porque este espacio pericárdico no puede llenarse demasiado líquido, porque como vemos no tiene hacia dónde expandirse, es decir, no tiene hacia dónde más crecer. Entonces no puede empujar al pericardio fibroso hacia afuera, porque hemos dicho que ese pericardio fibroso era resistente, es una capa gruesa, resistente, opaca. Entonces no puede empujar hacia afuera, esto no es posible. Como no es posible que se empuje hacia afuera, si se empieza a llenar de líquido esta cavidad pericárdica va a tener que empujar hacia adentro, y si empuja hacia adentro, ¿qué va a haber? Una compresión del corazón, y esto va a hacer que se dificulte su función. Esta condición se denomina taponamiento cardíaco, está producida principalmente cuando hay un derrame pericárdico de tipo sanguíneo, es decir, cuando ha habido algún tipo de hemorragia al interior de esa cavidad y se ha empezado a acumular la sangre aquí dentro. Entonces tendríamos un hemopericardio, que es la presencia de sangre en ese pericardio, y cuando ya es abundante, es mucha, va a empujar las cavidades cardíacas hacia adentro, va a dificultar la función del corazón, y eso se va a conocer como taponamiento cardíaco. Es una condición que pone en riesgo
la vida del paciente, que es lo que se tiene que hacer, una pericardiocentesis, es decir, meter una aguja a través de lo que sería la pared del tórax, llegar hasta este espacio que es el espacio pericárdico o cavidad pericárdica y drenar o sacar todo lo que sería ese líquido, en este caso, según el ejemplo, esa sangre que se está acumulando ahí, de forma tal que el corazón se puede expandir otra vez a su volumen más o menos normal. Bien, una vez que hemos comprendido toda esta parte básica de lo que corresponde a las coberturas más externas de este mediastino medio, es decir, el pericardio con sus dos partes, pericardio fibroso y pericardio seroso, podemos pasar a ver un poco más a detalle las estructuras que corresponden a cada una de estas partes, antes de ir entrando a la parte más interna, que es lo que nos faltaría, el corazón. Entonces, seguimos viendo estructuras importantes de en este caso, el pericardio fibroso. Entonces, como hemos dicho, este pericardio fibroso va a ser la parte más externa de lo que era el pericardio. Vamos a ver que este pericardio fibroso va a tener continuidad con otras estructuras. En este caso, en la parte superior se va a continuar con lo que es la túnica adventicia de los grandes vasos. Como estamos viendo, ¿cuáles son los grandes vasos? Los grandes vasos van a ser básicamente la arteria aorta que se está viendo ahí, el tronco pulmonar, también conocido como tronco arterial pulmonar, y también lo que serían otros grandes vasos como vena cava superior que se ve ahí y la vena cava inferior. Entonces, básicamente los grandes vasos son esos cuatro. En este caso, como estamos viendo, por la parte superior este pericardio fibroso se continúa con la cobertura más externa de estos grandes vasos. Sabemos que los vasos, como han visto en histología, están compuestos por una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa. La parte más íntima es básicamente endotelio, la parte que es media es principalmente muscular y la parte más externa se conoce como adventicia. Entonces esa tercera capa o capa más externa de los grandes vasos, que es la adventicia, se va a continuar con lo que sería este pericardio fibroso. En la parte anterior que no estamos viendo porque ha sido retirada, vamos a ver que se continúa o se adhiere este pericardio al esternón por los ligamentos esternopericárdicos. Por tanto está parcialmente fijo. En la parte posterior se va a unir a estructuras que se encuentran en la parte de mediastino posterior, por ejemplo, el esófago y sus coberturas, es decir, también la capa más externa de ese esófago, que sería también una adventicia. Y en la parte inferior se fusiona con lo que sería la parte más central del diafragma, con esta parte que se conoce como tendón central del diafragma, se está viendo ahí en color blanco, a través de un ligamento que es el ligamento pericardiofrénico, que también lo va a mantener de una parte más o menos firme, es decir, este pericardio fibroso, como estamos viendo, se adhiere a muchas estructuras adyacentes y va a delimitar que unas paredes o unos límites de este mediastino medio que sean más o menos constantes, es decir, dentro de estos espacios puede haber mucho movimiento, pero no va a permitir que, por ejemplo, el corazón se desplace demasiado hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia posterior o hacia anterior, debido a que tiene inserciones, como hemos visto, pues superiormente a las adventicias, posteriormente hacia lo que sería el esófago también por una adventicia, en la parte inferior por los ligamentos pericardiofrénicos al tendón central del diafragma y en la parte anterior que se han retirado los ligamentos por los cuales se une a lo que es el esternón. Entonces va a mantener más o menos fijo al corazón en su posición, sin limitar sus movimientos, le da unos márgenes dentro de los cuales puede moverse. Bien, ¿qué más tenemos que hablar de lo que sería este pericardio fibroso? Que su principal función es básicamente proteger al corazón de alteraciones en su posición repentinas y darle un espacio de movimiento seguro en el cual pueda ejercer sus movimientos de una forma más o menos controlada. Bien, como hemos dicho, toda esta capa interna, que aquí la estamos viendo de un color blanquecino, está revestida por lo que es el pericardio
seroso. ¿El pericardio seroso en qué parte? Lo que se conoce como el pericardio parietal. Este pericardio parietal entonces estaría revistiendo todo lo que es la parte interna. Lo habíamos dibujado. Pericardio parietal de un color verde. Entonces, como estamos viendo, si seguiríamos esos colores que hemos hecho en el esquema, pues toda esta superficie de aquí estaría revestida por ese pericardio parietal, que le daría un color esquemáticamente, obviamente, de un color verde. Entonces lo veríamos, pues toda esta superficie de ese color. ¿Por qué? Porque está revestida por lo que es el pericardio parietal, es decir, la parte del pericardio seroso que se encuentra revistiendo este pericardio fibroso. Entonces por fuera lo veríamos así, de un color gris, opaco, resistente, y su parte interna está revestida por lo que es el pericardio parietal. Este pericardio parietal se va a continuar con lo que sería el pericardio visceral a nivel de estas uniones donde los vasos están ingresando hacia el corazón. Ahí va a cambiar ese pericardio parietal, va a aprovechar de ir junto con esos vasos hacia lo que sería el corazón, y ahí al envolver el corazón cambia de denominación de pericardio parietal a un pericardio visceral. ¿Qué otras cosas son importantes señalar de lo que es este pericardio parietal? Va a formar dos senos o dos espacios en los cuales se pueden introducir, por ejemplo, dedos durante la cirugía, dependiendo de cuál de los senos o espacios estemos hablando. Van a ser los senos pericárdicos. Estos senos pericárdicos, como hemos dicho, son dos. Los vamos a marcar con otro color de forma tal que se puedan delimitar más o menos de forma orientativa donde se encuentran. Entonces, los senos pericárdicos van a ser dos. Vamos a tener el seno transverso del pericardio, que se encuentra aquí. Entonces va a ser un espacio que se encuentra básicamente como estamos viendo ahí, separando lo que serían los grandes vasos de tipo arterial de los grandes vasos de tipo venoso. Entonces, ¿quiénes se van a encontrar por delante de ese espacio o ese seno? Se van a encontrar la aorta y el tronco pulmonar, básicamente. También podría estar parte de lo que es la vena cava superior. Y por detrás van a estar las partes venosas, en este caso lo que son las venas pulmonares. Ahí estamos viendo las venas pulmonares del lado izquierdo, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda, y en este lado las venas pulmonares superior e inferior derechas. Entonces ese espacio por donde uno podría meter su dedo por ahí durante la cirugía se conoce como seno transverso del pericardio. ¿Es importante para qué? Para realizar, por ejemplo, pinzamientos en uno de estos vasos cuando se está produciendo una gran hemorragia, o cuando hay que hacer, por ejemplo, una conexión para una derivación de circulación extrapulmonar. Continuamos con lo que sería el otro seno, que se conoce como seno oblicuo del pericardio. Es toda esta superficie de aquí. Entonces todo este espacio de aquí va a ser básicamente un espacio que va a separar, como estamos viendo, a las venas pulmonares del lado derecho con las venas pulmonares del lado izquierdo. Entonces este, que es el seno oblicuo del pericardio, separa estas estructuras que vemos al lado derecho, que son las venas pulmonares superior y vena pulmonar inferior derechas, de las venas pulmonares del lado izquierdo. E inferiormente va a estar limitado por esto aquí, que es la vena cava inferior. Bien, hablando ahora de lo que sería la irrigación y la inervación de este pericardio, que ya lo hemos visto ahí en la imagen, pues ahora estamos hablando de lo que es la irrigación, es decir, las arterias, y de lo que es las drenaje venoso y la parte de inervación, es decir, la parte nerviosa. Entonces vamos a tener que toda esta irrigación va a provenir de un solo lugar. En cuanto a la irrigación, vamos a decir que la parte de irrigación, es decir, la sangre arterial, va a venir de una arteria, que es la arteria pericardiofrénica. Esta arteria pericardiofrénica es una rama de lo que es la arteria torácica interna o mamaria interna, que también hemos visto al ver pared de tórax, es decir,
De ahí se irían las primeras 6 arterias intercostales anteriores. Por tanto, esa irrigación del pericardio va a estar dada por una arteria que desciende por todo eso de ahí, que se conoce como arteria pericardiofrénica, de donde viene su nombre, de que va a dar irrigación primero a todo lo que corresponde a este pericardio fibroso y luego pasar hacia lo que sería el diafragma también. Por tanto, arteria pericardiofrénica, pericardio de pericardio, frénica de hacer referencia al diafragma y su inervación. Entonces, irrigación de pericardio, arteria pericardiofrénica. ¿De dónde viene? De la arteria torácica interna, también conocida como arteria mamaria interna. Además, bueno, de esta irrigación, que es la principal, también podría haber un poco de una contribución de lo que serían las arterias musculofrénicas. Esa arteria musculofrénica es una rama que viene de lo que sería la aorta torácica, es decir, de esa aorta que estamos viendo ahí, que está dando toda la vuelta, puede tener algunas ramitas que van a salir y van a ser las arterias musculofrénicas, especialmente para lo que es la cara posterior, es decir, todo lo que no estamos viendo. Salen unas ramitas por ahí atrás a irrigar todo lo que es la parte posterior de este pericardio. ¿De dónde? De lo que es la aorta. Entonces tenemos las segundas arterias que son las musculofrénicas. Y ahora de lo que sería la irrigación de lo que sería el pericardio seroso visceral, es decir, el que estaba adherido al corazón, que no tiene que ver con este pericardio fibroso ni con su cobertura, que es el pericardio parietal, es decir, esa parte más interna que hemos visto en otro color aquí. Esta de aquí tiene una irrigación diferente. La irrigación para todo esto la estamos viendo del otro lado, viene por las arterias, bueno, básicamente por esas dos arterias que hemos mencionado. La principal irrigación viene por la arteria pericardiofrénica, pero también podemos tener arterias también conocidas como musculofrénicas, que vienen de la aorta. El drenaje venoso está dado por una vena que tiene también un nombre parecido, es la vena musculofrénica. Que puede drenar la parte más posterior de las venas, pero el drenaje venoso principal va a estar dado por lo que sería la vena pericardiofrénica, es decir, el par de esta arteria que era la arteria pericardiofrénica, entonces va a estar adyacente a esta y las vamos a ver siempre juntas. Como estamos viendo, la vena pericardiofrénica del lado izquierdo puede drenar bien sea a la torácica interna, que está ahí, o bien sea directamente al tronco venoso brachiocefálico. Al lado derecho puede ocurrir lo mismo. Esta vena pericardiofrénica puede ir directamente hacia la vena conocida como vena brachiocefálica o tronco venoso brachiocefálico, o puede irse hacia lo que es la vena torácica interna. Y en algunas ocasiones puede haber algunas ramitas venosas que se vayan hacia lo que serían las venas ácigos y las venas hemiácigos. En cuanto a la inervación va a estar dada principalmente por lo que es el nervio frénico. Ya lo habíamos visto. A este nervio frénico hablando constantemente. Entonces lo tenemos pues aquí. En disección es importante diferenciarlo del nervio vago, que como vemos va con otros vasos. Siempre va a estar acompañado de la yugular interna y de la carótida interna, de las dos internas. En cambio el nervio frénico viene aparte por otro camino. Y aquí va a descender justo adyacente o al lado de lo que son los vasos pericardiofrénicos. Entonces estos nervios frénicos, que se van a encontrar uno a cada lado, van a ser las principales estructuras que den inervación a este pericardio. Inervación sensitiva, es decir, una inervación de dolor. Por eso, como este nervio frénico viene de raíces nerviosas desde C3 hasta C5, es decir, ramos cervicales o nervios espinales que están saliendo de la parte cervical de la médula espinal, ahí arriba en el cuello, el dolor relacionado con el pericardio
y con las estructuras que se encuentran por dentro de todo este pericardio suelen estar referidas, es decir, se van a sentir como si estuvieran en la parte del cuello. Eso explica por qué cuando hay, por ejemplo, un infarto o una pericarditis, el paciente puede sentir ese dolor a nivel de lo que sería especialmente la región lateral izquierda del cuello. De otra forma no se explicaría por qué un problema cardíaco se puede sentir como un dolor a nivel cervical. Pues la razón es esa, que como viene un nervio desde ahí arriba, desde la región cervical hasta esta parte que es el nervio frénico, esas fibras y sensaciones de dolor van a subir también por esa vía y se van a sentir como si estuvieran viniendo desde la región cervical o región del cuello. Además de esta inervación que nos daba una inervación sensitiva, es decir, para el dolor, para las sensaciones, para la irritación, también va a haber una inervación que venga del vago, ese nervio vago que estaba ahí detrás, que suelen ser inervaciones principalmente inervación parasimpática, ¿no? Entonces va a ser inervación parasimpática para esos vasos que estamos viendo ahí, y también puede venir una inervación simpática desde lo que serían los plexos pericárdicos. Entonces, la inervación sensitiva, nervio frénico, inervación parasimpática del vago, inervación simpática de los plexos. En este caso se denomina plexo pericárdico porque está por todas partes. ¿Y qué va a hacer esas fibras simpáticas? Básicamente van a dar vasoconstricción. A nivel de estos vasos van a hacer que estos se compriman, que disminuya la luz que tienen, es decir, que disminuya el espacio entre sus paredes y por tanto haya menos sangre circulando. ¿Qué va a hacer el vago? La inervación contraria, que es parasimpática, va a hacer que se dilaten más bien estos vasos y se llenen de más sangre. Y con esto concluiríamos lo que es la inervación, irrigación, drenaje venoso y todo lo que corresponde a este pericardio, tanto pericardio fibroso como pericardio seroso, y las dos partes de este pericardio seroso que habíamos visto que eran una parietal y una visceral. Entonces con esto hemos concluido todo lo que es pericardio.